Hola, en este video les voy a enseñar todo acerca de las ecuaciones iónicas y las ecuaciones redox. Estas ecuaciones son de gran utilidad en el mundo de la química porque hay bastantes reacciones que se realizan en medio acuoso. ¿Qué significa que una reacción se realice en medio acuoso? Significa que esta reacción está sucediendo con compuestos que se encuentran disueltos en agua. Eso significa que una reacción suceda en estado acuoso. Ahora, antes de meternos en todo este tema de las ecuaciones iónicas y las ecuaciones redox, es importante conocer ciertas terminologías y ciertas definiciones. La primera va a ser el concepto de solvatación. Ahora, la solvatación básicamente es el proceso en el cual las moléculas de una sustancia, un soluto, un analito, lo que sea, un compuesto químico en general va a ser rodeado por moléculas de otro compuesto que va a ser el disolvente hasta que se forme una sola fase. Entonces, para ponerlo en una perspectiva fácil, digamos que es que mi puño, este va a ser una molécula cualquiera, puede ser un analito, un soluto, cualquier tipo de molécula. Pongámosle que es cloruro de sodio, por ejemplo. Aquí tenemos nuestra molécula de cloruro de sodio. El proceso de solvatación ocurre cuando mi otra mano, que imaginemos que son un montón de moléculas de agua, se acercan a la molécula de sodio y la atrapan y la rodean hasta que se forme una sola fase. Esta fase que se observa básicamente sería la fase líquida del disolvente. Entonces, este proceso de solvatación depende de muchos factores, porque no todos los compuestos se pueden disolver en todos los disolventes. Entonces, esto depende de dos factores principalmente. Depende del tamaño de la partícula y la generalidad es que si una partícula es muy grande, normalmente, dependiendo del disolvente, supongamos que el disolvente va a ser agua, normalmente va a ser muy difícil que el agua tenga la capacidad de solvatar toda esta molécula debido a que es una molécula muy grande. Se ocuparían muchas moléculas de agua para poder solvatar, entonces el proceso se hace un poco complejo. A diferencia de que sea con una molécula que sea pequeña, ya que se van a ocupar menos moléculas de agua para que rodeen el compuesto y puedas solvatarse dicho compuesto. Y también depende de las fuerzas intermoleculares. Recordemos un poco las fuerzas intermoleculares. Ahora, imaginemos que aquí tenemos por ejemplo, hexano. Tenemos hexano, por ejemplo, que es un líquido orgánico no polar. Las fuerzas más intensas del hexano son fuerzas de London, que son las más débiles que existen. Son las fuerzas intermoleculares de menor intensidad. Por el otro lado, tenemos las moléculas de agua, que son moléculas polares de bastante intensidad debido a que tienen puentes de hidrógeno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La cuestión es que si una molécula es polar, bueno, si un disolvente es polar y otro no es polar, el proceso de solvatación no va a ser posible porque cuando la molécula de agua, supongamos que el disolvente es agua, llegue y trate de solvatar a las moléculas de hexano que tienen fuerzas no polares, tienen fuerzas de London y son no polares, lo que va a suceder es que se van a repeler entre sí y el agua va a querer estar lo más alejado que se pueda de esta molécula. Entonces el proceso de solvatación ocurre y se observan dos fases. Entonces, básicamente para resumirlo, el proceso de solvatación sería eso que se encuentra aquí. Esto sería una descripción gráfica de lo que sucede en el proceso de solvatación, en el que el átomo azul sería un átomo de sodio disociado. Ahorita vamos a ver lo que significa esto, rodeado de un montón de átomos de oxígeno. Ahora, la cuestión es la siguiente. El sodio tiene carga positiva, entonces el oxígeno va a poder atraerse, o más bien va a poder rodear la molécula o el ion de sodio en este caso, a partir de los átomos de oxígeno que tienen cargas parciales negativas, debido a que son un elemento más electronegativo que el hidrógeno. Y por el otro lado, los hidrógenos podrían eh, rodear a los átomos de cloro si tenemos cloruro de sodio como molécula, por ejemplo, y el proceso de solvatación ocurre de esta manera, rodeando todas las moléculas disociadas de una sustancia. Entonces, cuando ocurre un proceso de solvatación, hay dos posibilidades de cómo puede suceder dicho proceso. ¿Cuáles son estos procesos? Básicamente serían de ionización y disociación, pero antes, ahorita vamos a trabajar solo con agua, porque por varias razones. Primero, porque es el disolvente universal,
Es un compuesto que debido a su polaridad puede disolver una gran gama de compuestos y además porque estamos hablando de reacciones iónicas que suceden en disolución acuosa. Entonces, el solvente más importante para estas reacciones ahorita va a ser el agua. Entonces, sí, hay que recordar que el agua es el solvente universal. Y como había mencionado antes, a pesar de que el agua tiene la capacidad de disolver una gran gama de compuestos, hay otra gran cantidad de compuestos que no pueden ser disueltos por el agua, como los compuestos orgánicos o de algunas sales insolubles, debido a cuestiones de repulsiones por las fuerzas intermoleculares. En sustancias iónicas como las sales insolubles no reacciona, bueno, no se disuelve, perdón, debido a el tamaño del retículo del cristal, y en algunos casos, incluso con los compuestos orgánicos, el agua tiene la capacidad de reaccionar. Entonces, como en procesos, como en reacciones de hidrólisis o de sustituciones nucleofílicas, por ejemplo. Pero entonces, vamos a ver estos dos procesos que había mencionado. Entonces, estos dos procesos son ionización y disociación. Básicamente, la ionización es cuando una sustancia con enlaces covalentes forma iones al entrar en contacto con una disolución. Y la disociación básicamente es cuando una sustancia iónica, como por ejemplo cloruro de sodio, sulfato de rubidio, cloruro de aluminio, etcétera, se separa en los iones correspondientes al entrar en contacto con una disolución. Entonces, vamos a ver. Esto que les acabo de mencionar nos permite separar los compuestos en dos tipos: los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles. Los electrolitos débiles son los compuestos que se ionizan o se disocian casi que completamente, casi que al 100%, al entrar en contacto con el agua. Entonces, estos compuestos que se consideran como electrolitos fuertes son los ácidos fuertes y las sales que son solubles en agua. Ejemplos de ácidos fuertes: ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, yodhídrico, ácido perclórico, etc. Estos compuestos son ácidos fuertes y se consideran electrolitos fuertes. Ahorita vamos a ver por qué. Y las sales solubles en agua, porque, como por ejemplo el cloruro de sodio, el, el nitrato de plata, el cloruro de estaño 4, perdón. Todos estos compuestos que son solubles en agua se consideran electrolitos fuertes, y los electrolitos débiles son aquellos que se ionizan parcialmente o que se ionizan muy poco al entrar en contacto con el agua. Estos compuestos que se consideran como electrolitos débiles son los ácidos débiles o las sales insolubles en agua. Entonces, ejemplos de ácidos débiles: ácido fluorhídrico, ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido acético, entre otros. Y sales insolubles en agua: sulfato de bario, fosfato de calcio, cloruro de plomo 2, cloruro de plata. Hay un montón de compuestos. Entonces, ahora vamos a ver. Aquí vamos a ver lo que significa una ionización. En estos procesos de cuando una sustancia lleva a cabo un proceso de ionización, lo que sucede es que un enlace se rompe, y debido a ese rompimiento de un enlace se va a formar un ion. Entonces, vamos a ver. En este caso tenemos el ácido clorhídrico, que tiene un enlace covalente hidrógeno-cloro, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Cuando entra en contacto con el agua, el oxígeno del agua tiene la capacidad de llevarse este protón, este hidrógeno. Entonces, cuando esto sucede y se rompe ese enlace del hidrógeno con el cloro, se van a formar dos iones. Se van a formar los iones hidronio, que son estos H3 o más. Este ion se llama hidronio, y se va a formar iones cloruro. Lo mismo sucede con el caso del ácido bromídrico, por ejemplo, que se va a ionizar y va a producir iones hidronio e iones bromuro. Entonces, todo este proceso de ionización básicamente se debe al rompimiento y la formación de un nuevo enlace en otra sustancia. Esto va a producir los iones que se forman. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil? Tomamos como punto de comparación el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico. ¿Cuál es la diferencia? El ácido clorhídrico va a hacer que esta reacción suceda casi que al 100%,
Y el ácido débil va, como el ácido fluorhídrico en este caso, va a suceder que no suceda al 100%. Esto se puede conocer a partir de una constante de disociación ácida, que no, ahorita no me sé, pero si mal no recuerdo, esta reacción de aquí del ácido fluorhídrico sucede en un 40%. Entonces, esto nos indica de que no todos los hidrógenos del ácido fluorhídrico están siendo extraídos por el agua. Entonces, el hecho de que el ácido fluorhídrico no lleve por completo este proceso de ionización me indica el, que estos ácidos son débiles. Ahora, ¿cómo podemos, así, experimentalmente, cómo podemos conocer si una sustancia va a ser un ácido fuerte o va a ser un ácido débil? Podemos hacerlo midiendo su conductividad al conectar una disolución de un ácido fuerte con una batería o un ácido débil, perdón, al conectar un bombillo con una batería y utilizar el ácido como un medio como una fuente de iones. Digamos, si ponemos un ácido en un recipiente, lo conectamos a la batería y también conectemos un bombillo a donde se encuentra el ácido, esto nos va a permitir conocer si el ácido va a ser fuerte o va a ser débil. Entonces, ¿cómo podemos conocer esto? Si el bombillo se enciende mucho, o sea, si produce mucha luz, indica que esto va a ser un ácido fuerte. Ahora, ¿por qué? Porque al ionizarse estas sustancias, al entrar en contacto con agua, van a formar iones que van a hacer que la conductividad del medio sea muy alta. Entonces, todos estos iones que se forman va a hacer que la electricidad proveniente de la batería se conduzca fácilmente hasta el bombillo. Pero, ¿qué sucede con los ácidos débiles? Al no ionizarse completamente, va a haber una conductividad menor comparado a los ácidos fuertes y va a haber una menor conducción de electrones de la batería hasta el bombillo. Y esto va a producir que la luz que produzca el bombillo, si se utiliza un ácido débil como conductor, por así decirlo, va a ser muy débil. La luz que va a producir el bombillo, si se utiliza como medio un ácido débil, va a ser muy poco intensa. A diferencia que de un ácido fuerte, que si usted lo conecta a una disolución ácida con una batería, va a ser una luz bastante intensa. Entonces, esto nos permite conocer si un ácido va a ser fuerte o un ácido va a ser débil. Obviamente, esto es un método bastante empírico, entonces no es bastante exacto para ver cuál ácido es más fuerte que el otro. Solo es una cuestión empírica, pero es bastante útil para ver si un ácido va a ser más fuerte que el otro. Entonces, lo mismo se puede realizar con las sustancias iónicas, que básicamente sería que si los iones de una sustancia iónica, entiéndase, una sal, se disuelven completamente, básicamente la bombilla va a encenderse y va a producir mucha luz. Si es que la sal no se disuelve completamente, va a producirse una luz bastante tenue, por así decirlo. La luz va a ser muy poco intensa. Entonces, podemos conocer si una sustancia va a ser un electrolito fuerte o un electrolito débil a partir de las leyes de solubilidad. Básicamente, si un compuesto es insoluble en agua, va a ser un electrolito fuerte, débil. Entonces, ¿cómo podemos conocer esto con esta tabla de acá? Entonces, por ejemplo, así para hacer una revisión rápida, si usted tiene una sal que contenga un metal alcalino, no importa el anión que usted tenga, eso va a ser soluble. Por ejemplo, el cloruro de potasio, utilizando como ejemplo el potasio, que es un metal alcalino. El cloruro de potasio, el nitrato de potasio, el sulfuro de potasio, el fosfato de potasio, todos esos van a ser solubles en agua, lo que indica que van a ser electrolitos fuertes. Pero veamos, por ejemplo, aquí, si tenemos sales de plata, plomo y también mercurio, el mercurio también forma sales insolubles con este ion. Básicamente es que si tenemos estos cationes y el anión es un cloruro o un bromuro o un yoduro también, por ejemplo, esos compuestos van a ser insolubles en agua. ¿Qué me indica esto? Que estas sustancias van a ser electrolitos débiles. ¿Ok? Entonces, aún así, ¿por qué es que cuando hacemos este experimento con la bombilla y vemos que la luz se enciende con un electrolito débil,
¿Por qué es que sucede si es insoluble en agua? Lo que sucede es que ocurre un equilibrio de solubilidad. Esto indica de que hay una pequeña cantidad de, de sustancia o de iones que se forman al echar esta sustancia insoluble en agua. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos cloruro de potasio y lo vertemos en un beaker con agua. Esto va a ser insoluble en agua, pero esto no significa de que nada se va a ionizar. Al contrario, se ionizan muy pocas partículas o iones de plata y de cloruro, y estos poquitos iones que se ionizan, valga la redundancia, son los que me permiten que se forme una pequeña luz en la bombilla. Entonces, básicamente, esto me indica que los sales insolubles son electrolitos débiles porque se ionizan muy poco. Entonces, ya que conocemos esos conceptos, vamos a ir a lo que corresponde a las ecuaciones iónicas. Básicamente, esto de las ecuaciones iónicas representa una reacción química que sucede en una disolución acuosa. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estas representaciones de algunas reacciones que suceden. Entonces, lo importante de esta reacción es que no todos los iones que se forman no todos los iones participan en el proceso. Entonces, estos iones que básicamente no hacen nada más que ser contraiones para los iones que sí forman alguna reacción, básicamente se les conoce como iones espectadores. Ahorita vamos a ver más a profundidad qué es un ion espectador, pero básicamente se puede decir que los iones espectadores no sirven mucho, que digamos, más que, bueno, la función que tiene el ion espectador es ser contraión del ion que sí vaya a realizar algo en la reacción. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, con esta representación de una reacción química iónica, se puede hacer dos representaciones del proceso. Una que involucre todos los iones que se van a disociar, ¿verdad? O se puede ionizar, dependiendo si es un compuesto covalente. O podemos también escribir una ecuación iónica neta en la que se ponen solo los iones que sí reaccionan en el proceso. Básicamente es una ecuación en la que no se ponen los iones espectadores. Ahora, antes de ver todo esto, es muy importante recordar que solo se van a disociar o ionizar los compuestos que se encuentren en fase acuosa. Entonces, dicho esto, vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos esta ecuación química de acá. Cloruro de hierro 3 más 3 moléculas de hidróxido de sodio van a producir, va a precipitar hidróxido de hierro 3 y va a producir 3 moléculas de cloruro de sodio. Entonces, vamos a ver, ¿cómo sería la ecuación iónica general? Lo que se hace simplemente es separar las sustancias que sean acuosas en sus respectivos iones. Entonces, aquí el cloruro de hierro 3 es una sustancia acuosa. Entonces la separamos en sus iones correspondientes, que sería hierro más 3 cloruros, ¿verdad? Aquí tenemos esos 3 cloruros del cloruro de hierro 3. Para el hidróxido de sodio se separaría en 3 iones de sodio y 3 iones de hidróxido. ¿Ok? Todo bien. Aquí el hidróxido de hierro no los separamos porque no es acuoso, está en fase sólida. Entonces recuerden que solo los compuestos que se encuentren en fase acuosa los podemos separar, pero como el hidróxido de hierro 3 está en fase sólida, no lo separamos, lo dejamos así como está. Y ahora el cloruro de sodio sí es acuoso. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo separamos en sus respectivos iones, que serían 3 iones de sodio y 3 iones cloruro. Entonces, esta sería la ecuación iónica general, en la que ponemos todos los iones que se forman en el proceso de disociación, en este caso, porque son sustancias iónicas. Entonces, aquí podemos ver la ecuación. Ahora, ¿cuáles serían los iones espectadores? Los iones que no participan en la reacción serían los que se encuentren iguales en los reactivos como en los productos. Entonces, básicamente podemos decir que los iones que se repitan en los reactivos y los productos son los iones espectadores, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cuáles serían esos iones espectadores? Tenemos cloruros y sodios que se mantienen igual al principio y al final de la reacción. Entonces, estas sustancias de acá van a ser los iones espectadores. Entonces, lo que hacemos es quitarlos de la reacción.
Y cuando quitemos los iones cloruros y sodios de la reacción, básicamente vamos a tener la ecuación iónica neta, que sería la siguiente, que un ion de hierro más 3 se combina con 3 iones hidróxido para formar hidróxido de hierro 3. Entonces, este sería todo el proceso para conocer cuál es la ecuación iónica neta o iónica general de una ecuación química que sucede en disolución acuosa. Entonces, antes, algo muy importante que hay que recordar es que si queremos hacer todo esto de la ecuación iónica general y la ecuación iónica neta de una ecuación química, tenemos que balancear siempre la reacción al principio. Perdón, la ecuación. Esta ecuación la tenemos que balancear, o si no, no nos va a dar nunca la ecuación iónica general y la iónica neta. Entonces, siempre recuerden balancear la reacción antes, perdón, la ecuación antes de realizar estos procesos. Vamos con otro ejemplo, entonces. Tenemos el nitrato de plomo 2, el sulfuro de amonio, estos dos reactivos acuosos van a hacer que precipite sulfuro de plomo 2 y se van a formar dos moléculas de nitrato de amonio. Entonces, ¿cuáles son los iones o las sustancias que se van a disociar? El nitrato de plomo 2, el sulfuro de amonio, este no, porque es sólido, y el nitrato de amonio. Entonces, separemos estas sustancias. Básicamente lo que tendríamos es lo siguiente. Aquí se forma un ion de plomo más 2, ¿verdad? Se forman dos iones nitrato. Cuando se disocia el sulfuro de amonio, va a producirse dos iones amonio más un ion sulfuro. Y esto es lo que sucede en los reactivos. En los productos, el sulfuro de plomo se deja igual porque va a ser sólido. Tenemos dos moléculas de amonio que se van a disociar y dos moléculas de nitrato que igualmente se van a disociar. Y esta sería nuestra ecuación iónica neta, general. Entonces, ¿cuáles serían los iones espectadores en este caso? Aquí el nitrato y el amonio se encuentran igual en los reactivos que en los productos. Entonces, los iones espectadores básicamente serían el nitrato y el amonio. Entonces, al quitarlos de la reacción, obtendríamos la ecuación iónica neta, que es la siguiente, que el plomo más 2 básicamente se va a combinar con el ion sulfuro para poder precipitar sulfuro de plomo 2. Entonces, vamos con un último ejemplo. En este caso sería una reacción de ionización y disociación, porque tenemos un compuesto covalente y un compuesto iónico que se puede disociar y este se ioniza. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta reacción de ácido-base, del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio? Lo que sucede es que se van a neutralizar estos compuestos y van a producir agua líquida y cloruro de sodio. Entonces, ¿cuáles compuestos son los que se van a disociar o ionizar? En este caso, el ácido clorhídrico se va a ionizar en sus respectivos iones, el hidróxido de sodio se va a disociar, el agua no se disocia porque no se encuentra en fase acuosa y el cloruro de sodio se va a disociar. Entonces, la ecuación iónica general se vería así. Tenemos aquí un ion hidronio del ácido clorhídrico y tenemos un ion cloruro del ácido clorhídrico también. Tenemos el hidróxido de sodio que se va a disociar para producir iones sodio e iones hidróxido. Entonces, estos serían los iones que se producirían en la reacción, en la parte de los reactivos, perdón, para producir agua en fase líquida y aquí el cloruro de sodio se va a disociar formando iones de sodio y iones cloruro, perdón. Entonces, aquí, ¿cuáles serían los iones espectadores? Vemos que el cloruro y el sodio se encuentran igual en los reactivos, tanto como en los productos. Entonces, básicamente la ecuación iónica neta va a quedar así, que un ion hidronio se combina con un ion hidróxido para poder formar agua en fase líquida. Entonces, ya que vimos todo esto, sigamos con las ecuaciones redox, que básicamente sería lo siguiente. Una ecuación redox es un proceso en el que ocurre una transferencia electrónica de una especie a otra. En un proceso redox ocurren dos procesos que serían, que serían un proceso de reducción y otro de oxidación. Es debido a esto que estas ecuaciones o estas reacciones tienen este nombre, debido a la reducción y la oxidación de un compuesto. Entonces,
es común. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos procesos de reducción y oxidación? Entonces, una reducción ocurre cuando una sustancia gana electrones y el proceso contrario, que sería la oxidación, ocurre cuando la otra sustancia pierde sus electrones. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Que una sustancia que se está oxidando está perdiendo sus electrones y esos electrones se los va a dar a otra sustancia, hacia otra sustancia, y en ese proceso, cuando la otra sustancia recibe esos electrones, básicamente esto es el proceso de reducción. Entonces, la así resumiéndolo rápido, una sustancia pierde electrones, se oxida para dárselos a otra sustancia y que esta sustancia los adquiera, digamos, y este proceso es la reducción. Entonces, el reactivo que se oxida es el que se le conoce como agente reductor. Básicamente es el que está haciendo que se reduzca la otra sustancia. Y el reactivo que se reduce es el que se conoce como agente oxidante porque es el que está haciendo que el otro se oxide. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, en este caso, que sería una reacción bastante simple, eh, que tenemos aluminio sólido y ácido clorhídrico. De hecho, es una reacción bastante interesante. Lo que sucede es que aquí de casualidad tengo tubos de ensayo. Entonces, tenemos un tubo de ensayo y aquí lo echamos ácido clorhídrico y también le echamos una viruta de aluminio. Lo que va a suceder es que va a producir una reacción exotérmica en la que se va a producir cloruro de aluminio y el hidrógeno va a quedarse como atrapado en las moléculas del cloruro de aluminio. Bueno, en la disolución esta de cloruro de aluminio. Y lo que va a suceder es que va a ocurrir una pequeña explosión. Entonces aquí va a ver cómo se empieza a salir una sustancia grisácea debido a que el hidrógeno se encuentra atrapado en estas moléculas que mencioné. Y es un experimento bastante interesante, es una mini explosión bastante fácil de realizar. Solo ácido clorhídrico, de hecho un poquito de aluminio y sucede esa explosión. Entonces, el proceso este por el cual esa explosión se lleva a cabo básicamente sería aluminio sólido más ácido clorhídrico. Produce el cloruro de aluminio y iones de hidrógeno, perdón. Entonces, esta ecuación se puede balancear muy fácilmente por tanteo, básicamente. Pero aquí este va a ser el primer ejemplo que vamos a realizar para aprender cómo se balancea una ecuación redox. Entonces, vamos a ver. El primer paso es escribir las semireacciones de reducción y oxidación. Esto es más fácil hacerlo con las ecuaciones iónicas para no estarnos preocupando por los iones de espectadores y esas cosas. Entonces, aquí vamos a ver, ¿qué le está pasando al aluminio? El aluminio aquí tiene carga 0, ¿ok? Pero aquí va a terminar con una carga más 3, ¿verdad? Entonces, porque está intercambiando la carga que es del aluminio, que es más 3, aquí está el 3, con el menos 1 del cloruro. Entonces, el aluminio aquí en el cloruro de aluminio va a terminar siendo más 3. Entonces, pasó de una carga 0 a una carga más 3. ¿Qué significa? Que está perdiendo electrones, ¿verdad? Entonces, si esa sustancia está perdiendo electrones, lo que significa es que se está oxidando. Entonces, eso significa que algún átomo de aquí, del hidrógeno, perdón, del ácido clorhídrico, se debe estar reduciendo, debe estar ganando electrones. Entonces, el ácido clorhídrico aquí tiene una carga de más 1, ¿verdad? Porque el cloruro tendría una carga negativa de menos 1, entonces así la molécula se hace neutra. Entonces, el hidrógeno aquí tiene carga más 1 y el hidrógeno gaseoso va a tener una carga de 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasó de más 1 a 0. Significa que ganó electrones, bueno, un electrón en el proceso. Entonces, esta sustancia bueno, el hidrógeno en este caso se estaría reduciendo. Ahora, para recordar un poquito lo que estamos hablando, ¿cuál sería el agente oxidante? Va a ser aquella especie que se reduce, ¿verdad? Entonces, se está reduciendo el ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuál va a ser el agente oxidante? El ácido clorhídrico. El aluminio, por ende, va a ser el agente reductor, porque es la especie que se está oxidando, ¿verdad? Entonces, el aluminio va a ser el agente reductor. Entonces, vamos a ver con el primer paso. El primer paso sería escribir las semireacciones de reducción y oxidación. Entonces, la semireacción de oxidación sería la siguiente.
que el aluminio de carga 0 va a pasar a aluminio más 3. Y la otra semirreacción sería la siguiente, que el ion hidronio va de carga más 1 va a pasar a hidrógeno gaseoso de carga 0. Entonces, esto que puse de más fácil hacerlo con las ecuaciones iónicas, básicamente lo que estoy haciendo es quitarme de encima los iones espectadores. Entonces, aquí no puse los cloruros y aquí tampoco. Dicho esto, el paso 2 es hacer lo siguiente. Primero se balancea la masa de las semirreacciones y por último se balancean las cargas en las dos semirreacciones. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Aquí el aluminio y el aluminio tienen la misma masa, ¿verdad? En este lado hay una molécula de aluminio y en este lado hay una molécula de aluminio también. Significa que la masa ya está balanceada. Por ende, lo único que queda es balancear la carga. Entonces, aquí la carga del aluminio es 0 y aquí es más 3. Entonces, la única manera en la que nosotros podemos balancear la carga es con electrones, porque recordemos que el proceso redox es un proceso de transferencia electrónica. Entonces, la única manera en la que podemos hacer que la carga en los reactivos sea igual a los productos es poniendo electrones. Entonces, lo que hacemos es ponerle 3 electrones aquí. Entonces, tenemos un aluminio de carga más 3 y si le ponemos 3 electrones al lado de los productos, la carga neta de los productos va a ser 0, ¿verdad? Más 3 menos 3, 0. Entonces ya tenemos la primera semirreacción de oxidación balanceada con respecto a la masa y la carga. Todo bien. Entonces lo que sigue es balancear la masa y la carga de la segunda semirreacción. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces tenemos un hidrógeno. Aquí solo tenemos un átomo de hidrógeno, pero aquí tenemos dos átomos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es ponerle un 2 al hidronio. Entonces ya tenemos balanceada la masa. Tenemos dos hidrógenos acá y dos hidrógenos acá. Todo bien. Entonces, ahora lo que queda es balancear la carga. Aquí la carga es más 2, ¿verdad? Porque tengo dos iones hidronios. 2 por más 1, más 2. Entonces la carga al lado de los reactivos es más 2. Pero aquí la carga es 0, ¿verdad? Porque el hidrógeno gaseoso se encuentra neutro. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se van a agregar cierta cantidad de electrones al lado de los reactivos. Y para esto vamos a hacer lo siguiente, que vamos a agregarle 2 electrones. Ahora tenemos tenemos una carga más 2 que proviene de los dos iones hidronio, más estos 2 electrones básicamente va a hacer que la carga en los reactivos sea 0. Más 2 menos 2, 0. Entonces ya tenemos balanceada la masa y la carga del lado de los productos, ¿verdad? Y los reactivos para la semirreacción de oxidación, de reducción. Entonces, ¿qué es lo que queda hacer? Lo que queda es igualar las dos semirreacciones multiplicándolas por el número de electrones de las semirreacciones. Sé que esto puede sonar un poco confuso y no se me ocurrió una mejor forma de redactarlo, pero básicamente lo que se hace es que esta semirreacción de oxidación se va a multiplicar por este número de electrones de la reducción y esta se va a multiplicar por el número de electrones de la oxidación. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar esta por 2, ¿ok? Por estos 2 electrones de la semirreacción de reducción. Y esta ecuación de abajo la vamos a multiplicar por 3, por los 3 electrones de la semirreacción de oxidación. Entonces, después de hacer esto, nos queda lo siguiente, que tenemos 2 aluminios, dos átomos de aluminio, 2 iones de aluminio más 3 y 6 electrones. Para la otra semirreacción sería lo siguiente, que tenemos 6 hidronios, 6 electrones y 3 moléculas de hidrógeno. Entonces, el siguiente paso es combinar las dos semirreacciones. Básicamente sumar, o combinar los reactivos con los reactivos y los productos con los productos. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene lo siguiente. Aquí ponemos los reactivos de las dos semirreacciones. Entonces serían dos átomos de aluminio más 3 iones hidronio. Aquí cometí un error. Esto es un 6, mi error. Entonces, va a producir 6 electrones. Más 6 electrones van a producir dos iones de aluminio más 3 moléculas de hidrógeno gaseoso y van a producir, se van a formar 6 electrones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por último, lo que se hace al final de la reacción
o de la ecuación más bien, es eliminar todo lo que se repita en los reactivos y los productos. Y básicamente igual que es lo que hacíamos al cancelar los iones espectadores en las ecuaciones iónicas netas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí busquemos qué es lo que se repite. Al final de cuentas, lo que se repite son estos 6 electrones, ¿verdad? Entonces, vamos a quitar estos 6 electrones de los reactivos y de los productos. Entonces, una vez que hicimos esto, ya tenemos la ecuación balanceada. Esto es un 6, perdón. Ahí cometí un error. Entonces, básicamente sería dos aluminios metálicos más 6 hidronios van a producir 2 iones de aluminio más 3 hidrógenos gaseosos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Queríamos averiguar cómo es la ecuación con ácido clorhídrico, ¿verdad? Y cloruro de aluminio. Entonces lo que hacemos simplemente es ponerle los iones espectadores de regreso a la reacción. Entonces aquí lo que se hace es ponerle el contraión que sea. En este caso los únicos iones espectadores eran cloruros. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle cloruros al hidronio y vamos a ponerle cloruros al aluminio. Y aquí en este caso ya estaría balanceada la reacción de la misma manera. Entonces, esta es una reacción que se puede hacer balancear muy fácil por tanteo, pero igualmente se puede balancear por este método redox. Entonces, vamos a hacer esto del balanceo redox se suele hacer para ecuaciones que son más difíciles o más complejas de balancear, como la siguiente. Esta reacción de acá. Cloruro de hierro 2 acuoso más dicromato de potasio va a producir cloruro de hierro 3 más cloruro de cromo 3 y cloruro de potasio. Ok, entonces, esto de las ecuaciones redox se suele utilizar para reacciones que sean más complejas de balancear, que no se pueden balancear por tanteo o que, no se, o que sería muy difícil en todo caso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero lo primero, vamos a hacerlo olvidándonos de los iones espectadores. En este caso, ¿cuáles serían los iones espectadores? Ok, aquí el hierro es más 2 y el hierro es más 3. Entonces, el hierro no va a ser un ion espectador. El cloruro aquí es menos 1, ¿verdad? Y en todos estos casos sigue siendo menos 1. Entonces, este sí va a ser un ion espectador. El cloruro es un ion espectador, entonces no me importa. El potasio va a ser aquí el potasio es más 1 y el potasio aquí también va a seguir siendo más 1, entonces va a ser otro ion espectador. El cromo aquí tiene una carga de más 6 y aquí tiene una carga de más 3, entonces eso significa de que el cromo no va a ser un ion espectador y aquí tenemos oxígenos, entonces es un poco curioso cómo balanceamos la reacción si no hay oxígenos en los productos, si no se forma nada con oxígenos. Esto, en estas ocasiones, es que se hace uso de las ecuaciones redox. Y ahorita vamos a ver qué es lo que se hace. Entonces, básicamente, los iones espectadores serían los cloruros y los potasios. Entonces, hagamos la ecuación iónica neta, sin los iones espectadores. Básicamente sería así, ¿verdad? Iones más 2 van a reaccionar con iones dicromato para producir hierro más 3 y cromo más 3. Entonces, antes de poder balancear esta reacción es importante discutir un proceso que va a ocurrir en el agua, o que siempre ocurre en el agua, digamos. Y este proceso es la autoionización del agua. Aquí no apareció la flecha, no sé por qué. Pero bueno, la cuestión es que esto de la autoionización del agua es un proceso de equilibrio en el que en el que dos moléculas de agua se ionizan entre sí. Básicamente, una molécula de agua le quita un hidrógeno a la otra y se produce esto que se conoce como hidronio e hidróxido. Entonces, aquí está la flecha, mi error. Entonces, para hacerlo desde un punto de vista más simplístico, digamos, lo que sucede es que el agua va a producir un equilibrio y se va a separar en iones hidronio, H3 o más y H más, básicamente son equivalentes, es lo mismo, se le dice que son lo mismo, son hidronios, el H3 o más y el H se llaman hidronios, ¿ok? Y entonces, la cuestión es que esto va a esta autoionización del agua va a hacer que el agua se separe en iones hidronio e hidróxido.
Esto es una reacción de equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa esto de que se separen iones hidronio e iones hidróxido? Lo que significa es que estas dos sustancias me indican dos propiedades muy importantes del medio en el que se va a realizar la reacción, porque estamos hablando todavía estamos hablando en este caso de reacciones iónicas acuosas, ¿verdad? Entonces, es importante hablar lo que va a suceder del medio. Cuando la concentración de hidronios sea predominante, esta reacción va a ser ácida o el medio va a ser ácido. Cuando la concentración de iones hidróxido sea predominante, la concentración o más bien la cantidad de iones hidróxido va a ser predominante y va a estar en medio básico. Entonces, esto es importante porque debido a esto nos puede indicar dos medios o dos formas diferentes de hacer el balanceo de la reacción o de la ecuación redox. Esto nos indica que se puede balancear la ecuación en medio ácido o en medio básico. Y ahorita vamos a ver lo que significa cada una. Y algo muy importante para que no se queden tan bateados y entiendan lo que es esto de que el hidronio es equivalente bueno, que el H3 o más es igual al H más. Esto básicamente es que cuando un hidronio, cuando un H más o un protón básicamente se combina con una molécula de agua, se forma esto. Entonces, por eso es que se dice que son equivalentes. Pero bueno, vamos a lo que nos importa y es cómo balancear estas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, vamos primero con el medio ácido. El medio ácido sería con hidronios, ¿verdad? H más o H3 o más. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Recordemos los pasos. En este caso, los pasos son los mismos para el primer ejemplo que vimos, ¿ok? Entonces, separemos las semireacciones de oxidación y reducción de cada uno. Entonces, el hierro más 2 va a pasar a hierro más 3. ¿Qué es lo que significa? Que perdió un electrón, ¿verdad? Entonces, eso significa que el hierro más 2 se está oxidando. Entonces, esta sería la semireacción de oxidación. Ahora, vamos a ver. Para balancearla tendríamos que agregar solo un electrón porque la masa ya está balanceada. Solo hay un hierro y aquí solo hay un hierro también. Entonces, lo que hay que hacer es balancear la carga. La carga aquí en el lado de los reactivos es más 2 y en el lado de los productos es más 3. Por eso es que agregamos un electrón para que de este lado termine más 2 y de este lado también termine más 2. Entonces vamos con la semireacción de oxidación, ya que esta es la reacción de oxidación en la que estamos involucrando los hierros, significa que lo que involucra el cromo va a ser la semireacción de reducción. Entonces, tenemos que el dicromato va a pasar a convertirse a iones de cromo más 3. Entonces, balanceemos la masa. Lo que se hace, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos dos átomos de cromo y aquí tenemos solo uno. Entonces, pongámosle un 2 al cromo. Pero ahora tenemos un problema. Tenemos 7 átomos de oxígeno acá y aquí no tenemos ni uno solo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es agregarle aguas, moléculas de agua. Entonces, para balancear las aguas en una ecuación redox es agregar aguas. Entonces, si yo quiero balancear oxígenos, agrego aguas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 7 oxígenos acá, entonces agreguémosle 7 aguas. ¿Ok? Entonces, pero ahora tenemos otro problema. Tenemos 7 moléculas de hidrógeno que cada una tiene 2 hidrógenos. En total van a haber 14 hidrógenos, entonces. Entonces, ¿cómo es que le hacemos para balancear la masa de los hidrógenos? Agregando hidronios. Y aquí es donde entra en juego todo esto del medio ácido. Por eso es importante ver en qué medio va a ocurrir en una reacción, si en medio ácido o en medio básico. Entonces, ya que estamos trabajando en medio ácido, la cantidad, bueno, aquí vamos a tener que agregar hidronios para poder balancear estos hidrógenos del agua. Entonces, ya tenemos la masa balanceada. Ahora vamos a ver cómo balanceamos la carga. Entonces, tenemos una carga de menos 2 y aquí tenemos una carga de más 14, ¿verdad? Porque tenemos 14 hidronios de carga más 1. Entonces, menos 2 más 14, la carga de los reactivos va a ser más 12. Y aquí tenemos una carga de más 6, ¿verdad? Porque tenemos dos iones de cromo que tienen carga más 3. Entonces, lo que hacemos es
bueno, tenemos una carga de más 6 en los productos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual, agregamos electrones y hay que ver cuántos hay que agregar. Un consejo de vida en esto es que, digamos, si en una semirreacción usted ya puso electrones del lado de los productos, por ejemplo, significa que en la otra semirreacción los electrones van a estar del lado de los reactivos. Lo mismo sucede con el caso contrario. Si usted en una semirreacción ya puso los electrones del lado de los reactivos, significa que en la otra semirreacción va a estar del lado de los productos. ¿Ok? Entonces, aquí la carga es más 12 y la carga es más 6. Entonces, tenemos que agregar electrones. Vamos a agregarlos a los reactivos. Ahora, ¿cuántos vamos a agregar? Vamos a agregar 6 electrones para que la carga en los reactivos termine igual que en los productos. Y aquí nos queda balanceada la carga, la masa y la carga en las dos semirreacciones. Entonces, ¿cuál era el paso siguiente? Multiplicar cada semirreacción por los electrones de la otra semirreacción. Entonces, en este caso, la primera semirreacción tendríamos que multiplicarla por 6 electrones. Esta semirreacción la multiplicamos por los electrones de la otra. Y esta semirreacción las multiplicamos por los electrones de esta semirreacción de aquí arriba. Entonces, lo que hacemos es multiplicar toda esta ecuación, semirreacción de oxidación del hierro más 2 a hierro más 3, por 6. Entonces, al final, bueno, y toda esta por 1. Entonces, al final de cuentas, lo que vamos a tener es que van a haber 6 iones de hierro más 2, van a convertirse en 6 iones de hierro más 3 para producir, y bueno, y se van a liberar 6 electrones. ¿Ok? Entonces, lo que sigue es combinar reactivos con reactivos y productos con productos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Tenemos esta ecuación de acá y el último paso, que es ya para terminar con todo esto, sería quitar lo que sea igual. En este caso, lo único que sería igual serían los 6 electrones que se encuentran del lado de los reactivos y de los productos. Ahora, una manera de saber que están haciendo todo esto del balanceo de ecuaciones redox es si la cantidad de electrones se les cancela. Si no se les cancela, tienen que revisar lo que están haciendo porque eso indica que están haciendo algo mal. Entonces, si la cantidad de electrones es igual en los reactivos como en los productos, significa que la cosa va bien, ¿ok? Entonces, cancelamos los electrones y tenemos la ecuación balanceada. Ahora, entonces, tenemos lo siguiente, que van a ser 6 hierros más 2, van a haber una molécula, bueno, un ion de dicromato más 14 iones hidronios, y esta reacción de acá va a producir 6 hierros más 3, van a producir 2 cromos más 3 y 7 moléculas de agua en el proceso. Entonces, otra manera de ver es, o cómo podemos comprobar si lo que hicimos está bien. Hay dos formas, revisando la masa o revisando la carga. Si la masa o la cantidad de átomos le da igual acá en los reactivos en lo que en los productos, significa que está bien. Entonces, corroboremos. Aquí hay 6 hierros, aquí hay 6 hierros. Hay 2 cromos, hay 2 cromos. Hay 7 oxígenos, hay 7 oxígenos. Y hay 14 hidrógenos, aquí hay 14 hidrógenos. 7 por 2, 14. Entonces, de acuerdo a la masa, está bien. Ahora, revisémoslo de acuerdo a la carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos 6 iones de hierro más 2 que harían que la carga de esto sea más 12. Tenemos una carga de menos 2 del dicromato y una carga de más 14 de los hidrógenos. Entonces, más 6 menos 2, 10. Bueno, más 10. Más 14, más 24. Entonces, el lado de los reactivos es 24 en la carga. Significa que en el lado de los productos tiene que ser lo mismo. Entonces, 6 por más 3, más 18. Más 2 por 3 sería más 6, ¿verdad? Entonces, más 18 por más 6, perdón, 18 más 6 va a dar igual a más 24. Entonces, nos dio lo mismo de los reactivos que del lado de los productos. ¿Qué significa? Que la reacción está bien. Pero, ¿se acuerdan que nosotros queríamos balancear la reacción con los iones de espectadores y de todo? Entonces lo que se hace es lo siguiente, tenemos la ecuación aquí iónica balanceada, la ecuación redox iónica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agregarle los iones espectadores que correspondan. Si en este caso le tenemos que agregar cloruros porque
tenemos un ion positivo, entonces hay que agregarle un ion negativo, y el único que tenemos para agregar es cloruro. Entonces le agregamos los cloruros acá. A este tenemos un ion negativo, entonces tenemos que agregarle un contraión positivo. En este caso le agregamos potasios. Entonces le agregamos potasio acá, ¿verdad? En este caso tenemos un ion positivo y le agregamos iones negativos, que en este caso serían cloruros. Aquí tenemos un ion positivo, entonces también le agregamos cloruros, en este caso también. Y ahora, normalmente en esta ecuación redox no tenemos no tenemos potasios, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente lo agregamos ahí en la ecuación final y ya. Tenemos que hay 2 potasios, ¿verdad? Entonces pongamos que hay 2 iones potasio. Y tenemos que agregarle cloruros como contraión. Lo ponemos los contraiones como cloruro y listo. La ecuación ya está balanceada. Entonces, ahora vamos a ver cómo es en medio básico. Entonces, hagamos lo mismo. Ya sabemos que la semirreacción de oxidación va a ser de hierro más 2 a hierro más 3 y que la reducción va a ser de dicromato a cromo más 3. Entonces, ya, aquí tenemos lo siguiente. Para la semirreacción de oxidación, ya de una. Hierro más 2 va a producir hierro más 3 y va a liberar un electrón. En este no hay mucha ciencia. Pero en este vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya tenemos balanceada la masa. Tenemos 2 cromos, 7 oxígenos y 14 hidrógenos y 14 hidrógenos. Pero recordemos, estamos en medio básico. ¿Qué era medio básico? Era básicamente, valga la redundancia, cuando había una concentración mayor de iones hidróxido o que básicamente los iones hidróxido eran predominantes. Entonces, ¿qué está haciendo un hidronio aquí si estamos en medio básico? Esto simplemente no puede existir en medio básico porque la concentración de iones hidróxido es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para la ecuación? Lo que se hace es agregar la misma cantidad de hidróxidos que hay de hidronios a ambos lados de la reacción. Como hay 14 hidronios, le voy a agregar 14 hidróxidos a los reactivos y los productos. Entonces tenemos esto. Ahora sí, pero recordemos, ¿qué producían los hidronios más los hidróxidos? Esto lo que producía es agua. Entonces, 14 hidronios más 14 hidróxidos, lo que van a producir es 14 moléculas de agua, ¿verdad? Recordemos este proceso, la autoionización del agua. Básicamente, como es un equilibrio, significa de que puede ocurrir este proceso y también puede ocurrir el proceso inverso, que básicamente es que el ion hidronio se combine con el ion hidróxido para producir agua. Entonces, esto me indica que van a producirse 14 moléculas de agua. Entonces tenemos esto acá. Pero veamos que aquí hay aguas. Y aquí también, en los reactivos hay agua y en los productos también. Entonces cancelémoslos de una vez. 14 aguas menos 7 aguas, al final de cuentas me van a quedar 7 aguas en los reactivos, ¿verdad? Entonces ya tenemos la, la masa de la semirreacción de reducción balanceada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que balancear la carga, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Tenemos una carga de -2 del dicromato en los reactivos y nada más, no hay ningún otro ion ni nada por el estilo. Entonces vamos a hacer, bueno, podemos ver que la carga de los reactivos es -2. Y en el lado de los productos tenemos más 6 por parte del cromo, dos iones de cromo con carga más 3, entonces más 6 por parte del cromo, y tenemos 14 hidróxidos. Entonces, más 6 menos 14, menos 8, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos agregar electrones, como aquí en los productos ya hay electrones, sabemos que tenemos que ponerlos en los reactivos, ¿verdad? Y estos y estos electrones tenemos que ponerlos acá. Ahora, ¿cuántos tenemos que agregar? Agregamos 6 electrones, porque entonces, si aquí la carga es -2, más 6 electrones va a producir -8, ¿verdad? Entonces, tenemos lo siguiente. Ahora sí, tenemos la masa balanceada y la carga también. ¿Qué es lo que sigue? Básicamente hay que multiplicar cada semirreacción por los electrones de la otra semirreacción, que se vería así. Entonces hacemos lo mismo, multiplicamos esta semirreacción por 6 y esta por 1, y al final nos queda algo así. Entonces, voy un momento, a ver si. Aquí se me mandé muy salvaje y lo puse todo de una. Pero bueno, no pasa nada.
Después de haber hecho esto, multiplicar las semirreacciones por los electrones de cada uno, hacemos lo que seguía, ¿verdad? Que era sumar los, los reactivos con los reactivos y los productos con los productos, ¿verdad? Entonces, hagamos eso. Tendríamos que en el lado de los reactivos hay 6 hierros más 2, hay un dicromato, hay 7 aguas y hay 6 electrones. Del lado de los productos habrían 6 hierros más 3, habrían 2 cromos más 3 y 14 hidróxidos más 6 electrones, ¿verdad? Entonces, no, eliminamos todo lo que sea igual en las reacciones, en los reactivos y los productos, perdón, que en este caso serían 6 electrones. Entonces, esos 6 electrones se van de la reacción y al final nos queda esto. 6 hierros más 2 van a producir un dicromato más 7 aguas. Bueno, perdón, 6 hierros más 2 más un dicromato más 7 aguas van a producir 6 hierros más 3 más 2 cromos más 3 más 14 hidróxidos. Entonces, ya tenemos balanceada la ecuación de esta ecuación en medio básico. Entonces, a modo de resumen, ¿cuál sería la diferencia de la reacción del medio básico con la del medio ácido? La diferencia radica en que en ambos casos usted va a agregar hidronios para balancear los hidrógenos, ¿verdad? Pero si está trabajando en medio básico, recuerde que no pueden existir hidronios en medio básico porque es predominante los iones hidróxidos. Entonces lo que se hace es agregar la misma cantidad de hidróxidos a la cantidad de hidronios que hay en la semirreacción, del lado de los reactivos y los productos, y solo queda balancear la reacción como usted ya conoce. Entonces, dicho esto, aquí les tengo una pequeña práctica, que sería 4 reacciones de balanceo redox. Bueno, ecuaciones más bien, perdón. Esta ecuación de acá representa la reacción de yodometría, en la que el yodo en disolución acuosa reacciona con tiosulfato para producir triyoduro y tetrationato. Esta representa una reacción de valoración permanganométrica en la que el ácido oxálico reacciona con iones permanganato para producir iones triyoduro. Ay, Dios mío, aquí cometí un error, voy a corregirlo ya. Esto sería iones manganeso más 2, perdón. Entonces, esto lo que produce son iones manganeso, fase acuosa, más 2. Entonces, listo, perdón por eso. Ahora, entonces, esta reacción del ácido oxálico con el permanganato de potasio va a producir, también puse triyoduro, lo que se produce es dióxido de carbono. Me disculpo por esto, la verdad, pero entonces sería dióxido de carbono en fase gaseosa. Entonces, vamos a ver. Ok. Debería indicarles aquí de una vez en qué medio es más conveniente balancearlo. En este caso sería en medio ácido. En este caso, la reacción ocurre en medio ácido. Bueno, ¿saben qué? Como para que sea equivalente, ok, estas reacciones ocurren en medio ácido, pero para practicar, háganlas en medio básico. O sea, ok, digamos, en la vida real, estas dos reacciones, la primera y la segunda, la de yodometría y permanganometría, ocurren en medio ácido, pero hagámoslos en medio básico para practicar el balanceo en medio básico.
Entonces, ok, medio básico esta. Y esta también. Esta la vamos a hacer en medio ácido porque en todo caso no se produciría ácido acético, se producirían iones acetatos si lo hacemos en medio básico. Entonces, hagámoslo en medio ácido. Y esta reacción de fijo ocurre en medio ácido porque estamos utilizando ácido clorhídrico como catalizador. Entonces, de fijo, esta ocurre en medio ácido. Entonces, retomando esto, vamos a ver. Tenemos que la tercera reacción bueno, la ecuación representa la oxidación del etanol con el ion dicromato para producir ácido acético más iones cromo más 3. Y esta última, para meterle un poquito de sabor a la química, vamos a hacer una reacción de redox en la que básicamente se está reduciendo un nitrobenceno para producir anilina. Esta reacción en la que el nitrobenceno se reduce se hace con zinc metálico y en presencia de ácido clorhídrico. Y lo que va a producir es un aminobenceno que se llama anilina más iones de zinc más 2. Entonces, esto sería todo por hoy. Espero que hayan aprendido bastante. Y el próximo video va a ser acerca de estequiometría y va a ser muy útil que podemos manejar estos términos, estos balanceos de ecuaciones redox y las ecuaciones iónicas netas, porque los problemas más divertidos de estequiometría son con redox. Entonces, para que estén preparados. Entonces, eso es todo de mi parte y hasta luego.